Hoy día, pensando en que estamos a 4 semanas del domingo de Pascua y que el domingo pasado nosotros hablamos sobre la gracia de Dios, bueno, hoy día yo les quiero invitar a que nosotros leamos con relación a la gracia del Señor en el libro de Tito, capítulo 2, los versículos 11, 12, 13 y 14. Tito, capítulo 2, del 11 al 14. Se nos va a proyectar ahí está en la versión NBI, y yo también la voy a leer acá en la versión NBI. Usted puede seguir en su Biblia física si quiere. Dice así: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. La salvación. La salvación que viene a través de la gracia. La salvación es lo más grande que el Señor nos ha dado. Y nos ha dado salvación, como dice la carta, por medio, ¿cómo no?, de su gracia. La carta de Tito se puede leer como la carta de un padre a un hijo, como de un maestro a un discípulo, a quien se le ha dado mucha responsabilidad y a quien necesita, digamos así, asesoramiento. Y Pablo enseña a Tito, Pablo es quien escribe la carta, Tito es el destinatario. Pablo enseña a Tito que en su gracia Dios no solo ha manifestado que la salvación está disponible para toda la humanidad, sino que la misma gracia también nos enseña un nuevo estilo de vida, marcado por la renuncia de las cosas que no pertenecen al Señor. Y cambia estas cosas que no pertenecen al Señor por una vida nueva y por la esperanza futura del retorno de Cristo. Pablo aquí anima a Tito a proceder en su ministerio a partir de la esperanza presente y futura en Cristo. Simplemente porque ese es el gran motor de la vida cristiana. Es Cristo mismo el que nos anima a vivir en integridad. ¿Sí o no? Nosotros no es que buscamos ser íntegros para ganar el favor de Dios. Y tampoco buscamos ser íntegros como cristianos para no ser castigados por Dios. No funciona así. Esa no es la lógica del Evangelio. Esa no es la lógica de Dios. Es nuestra lógica. Nosotros de chicos hemos sido enseñados así. Hemos enseñado a nuestros hijos así. Entonces los hijos, cuando se portan bien, uno les compra un dulce o les compra un helado. Y dice, tome, ahí está el helado porque usted se portó bien. Entonces estamos diciendo a los hijos, si usted se porta mal, no hay helado. Y entonces hemos crecido en base a la lógica de la meritocracia.
Pero la salvación no tiene que ver con que ganemos la salvación en base a nuestras obras. La salvación es por gracia. Nosotros que somos creyentes en Jesucristo, entonces sabemos que no se trata de hacer buenas obras, más bien se trata de vivir en santidad. Y les digo algo, las buenas obras se pueden medir, pero la santidad o el vivir en Cristo no se mide, no se transa. La santidad no es moneda de cambio. ¿Quién podría orar al Señor? Señor, he sido santo toda esta semana, así que bendíceme. El Señor diría, ¿perdón? ¿Verdad? La santidad no es moneda de cambio. La santidad no es algo que hago por interés. Vivo en santidad porque vivo agradecido por la salvación y por la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo vivo en santidad? Bueno, la misma gracia que nos trae salvación nos capacita para vivir haciendo el bien, rechazando, como dice Tito, la impiedad y las pasiones del mundo. Les voy a decir así: Dios nos salvó. ¿Qué más necesitamos para buscar vivir de manera íntegra? Nada. Ahora, porque es fácil decir, sí, Dios nos salvó. Amén, pastor. ¿De qué nos salva nuestro Señor? Es una buena pregunta. ¿De qué nos salva nuestro Señor? Nuestro Señor nos salva del enemigo de nuestras almas. Sí. Sí. Pero fíjense que según Tito, nuestro Señor también nos salva de estar perdidos en nuestras propias pasiones. Porque si bien la salvación es y está en la persona de Jesucristo, la salvación se manifiesta en nuestras vidas en cosas simples, en medio del día a día. Miren, es una expresión nomás, ¿verdad? Parte de nuestra cultura. Pero si uno está con mucha sed y alguien llega y te regala una Coca-Cola así, heladita, ¿qué es lo que uno dice? ¡Oh, me salvaste! ¿Sí o no? Que a veces uno podría decir, ¡oh, me salvaste! Muchas gracias. Bueno, para el que tiene hambre, la salvación es un plato de comida. Para el enfermo, la salvación es la sanidad. Para el que no tiene la plata para llegar a fin de mes y para pagar las cuentas a fin de mes, la salvación es tener un trabajo. Para el que duerme en el suelo, la salvación es una cama donde él pueda reposar. Podríamos seguir con los ejemplos. Solo voy a terminar con este. Para el que está en medio de la guerra, la salvación es paz. ¿Saben algo? La salvación que viene de Dios tiene exactamente el tamaño de nuestra perdición, sea cual sea ella, sea cual sea la situación que le aflige. Y la salvación nos libra de toda maldad. La maldad de los otros hombres que nos quieren hacer mal,
Pero según Tito, la salvación de Dios también nos salva de nuestra propia maldad. Dios nos salva de nosotros mismos. Por eso es tan importante buscar a Dios en todo el tiempo. Porque la salvación es un regalo de Dios. Pero cada uno saberá lo que hace con ese regalo. Porque para nosotros la gracia, como dice un teólogo llamado Bonhoeffer, puede ser gracia barata o gracia cara. Eso lo vamos a ver en otro día. Porque es hermoso lo que dice Bonhoeffer y merece un sermón. El tema de la gracia barata y la gracia cara. Ahora miren el verso 12. Veamos el verso 12 nuevamente. Yo lo voy a leer acá, no es necesario proyectarlo. 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. De esta forma, dice Pablo, porque dice, así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Veamos estas tres cosas rápidamente. Lo primero, dominio propio. Esta expresión en el griego también puede ser traducido como sabiduría. Interesante, ¿no? El que tiene dominio propio entonces es sabio. Interesante. Nosotros debemos ser capaces de dominar nuestras propias voluntades. Tenemos que ser capaces de frenar nuestro carácter. No podemos vivir la vida como se nos antoja. Que algo me pase, no. Y algo pasa por acá, ya, chao, no. Y algo te viene a decir algo, no, yo no me importa, no quiero ni escucharte. Hay que tener dominio propio. Nosotros debemos aprender a dominar nuestros pensamientos. ¿Saben por qué? Porque si lo hacemos, damos espacio para que Dios se muestre. Pero no solo eso. Debemos dar espacio a los demás también para que los demás se muestren. Entonces muchas veces debemos callarnos, debemos restarnos para vivir en paz. Y eso es sabiduría. El sabio a veces calla, porque sabe que de esa manera está actuando conforme a la voluntad de Dios. Lo segundo, ¿qué decía lo segundo? Justicia. Pero no justicia solamente para mí. Uno se alegra mucho cuando las cosas son justas para uno. Pero esta justicia que está en la Biblia siempre es justicia para todos. Y tampoco es justicia bajo mis parámetros, sino que es bajo los parámetros de Dios. Justicia es justicia. ¿O habrá alguna justicia que no es divina? Entonces, la justicia, queridos, como dice Pablo, para vivir en este mundo, no solo es justicia futura cuando venga el Señor, es justicia
hoy. Porque el reino de Dios ya ha sido inaugurado. El reino de Dios se inauguró con la primera venida de Cristo. Miren el texto. Podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Entonces, si bien el reino de Dios va a llegar a su plenitud cuando el Señor venga a reinar en su segunda venida, el reino está presente hoy en medio de nosotros. Por eso tenemos que buscar tener una sociedad justa hoy día. Porque si no, ¿cómo vivimos la vida? Si la justicia es solo una esperanza futura, entonces no nos importan los pobres, no nos importan los niños, no nos importan las mujeres, no nos importan nuestros ancianos. Total, todo está perdido, no hay justicia, la justicia vendrá. Vivir en este mundo con justicia. Ahora, hablando en justicia y pensando, porque fíjense, uno dice, ¿qué cosas se nos ocurre cuando hablamos de justicia? Bueno, pensando que hace 2 días atrás conmemoramos el Día de la Mujer, yo quiero tomar un minuto para comentarles que el 79% de las chilenas afirma haber sufrido algún tipo de violencia gineco-obstétrica. Lo leí esta semana. 79%. ¿Qué es la violencia gineco-obstétrica, verdad? Se define así: como todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer o persona con capacidad de gestar, especialmente durante la atención de la gestación, preparto, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica. Prácticamente 8 de cada 10 mujeres en Chile afirman que han sufrido ese tipo de violencia. La mayoría de ellas en medio de sus embarazos. Injusticia. En medio de su indefensión, expuestas, indefensas, en donde más deberían sentirse seguras. Nuestros hospitales, nuestros centros de salud y nuestras clínicas. Es por estas cosas que debemos conmemorar fechas como el Día Internacional de la Mujer. Y ojo, nosotros no estamos hablando de otra época, sí, pero es que esto pasaba hace 1000 años atrás. Ojalá. No estamos hablando de otra época, no estamos hablando de otro lugar. Estamos hablando de nuestro Chile. Entonces yo les pregunto, ¿qué pensará Dios de esto? Justicia. Justicia. Y lo tercero, devoción o piedad. La gracia de Dios y su salvación nos enseñan a tener devoción por Dios y ser piadosos unos con los otros. Porque, ¿saben? Nosotros no podemos ser devotos de Dios si no somos piadosos con los demás.
aquí. Y al mismo tiempo, si somos llamados a ser piadosos con los demás, es porque Dios también ha sido piadoso con nosotros. Y entonces así debemos vivir la vida, dice la carta de Pablo a Tito, aguardando la bendita esperanza, la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo? Con dominio propio, justicia y devoción. Que el Señor nos ayude a tener dominio propio, a ser sabios con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, en la vida, con los parientes. Por ahí a veces hay que tener dominio propio con la suegra, no. Con el cuñado, ¿no es cierto? Dominio propio. Vivamos teniendo dominio propio, vivamos buscando la justicia y vivamos siendo devotos de Dios. Y que su palabra, como estos versículos de Tito, se hagan carne en nosotros, ¿no es cierto? De alguna forma entre en nuestras mentes esta palabra, cambie nuestros corazones, para que esto no sea solo lindas palabras del sermón dominical, sino que sea algo práctico en nuestras vidas todos los días, ¿verdad? Querido Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias te damos por todas las enseñanzas que están contenidas en ella, Señor. Gracias te damos por la salvación, Señor, que tiene el tamaño de nuestros pecados. Tiene exactamente el tamaño de nuestra maldad. Gracias, Padre. Gracias por tu sacrificio en esa cruz, Señor. Gracias por tu cuidado, Señor. Y ayúdanos, Señor. Bendícenos. Trabaja en nosotros para que podamos vivir teniendo dominio propio, viviendo en justicia y en devoción, Señor. Por favor, Señor. Eso es lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús en esta tarde. Amén.